del proyecto, ¿sí? ¿Qué significa costo, Romel? Cuando hablamos de costo en la industria de la construcción, ¿qué es? ¿Sí? Esto es la cantidad, ¿sí? De recursos que yo voy a usar en función del dinero. ¿Qué recursos tengo? Mano de obra, materiales, equipos, subcontratos, ¿sí? Y estos recursos, obviamente al ejecutarlos en el proyecto me va a costar algo, ¿sí? Entonces, la ejecución de todo esto se llama el costo. Ahora, esos costos se dividen en dos: costos directos y costos indirectos. Los costos directos, que también lo vamos a ver líneas adelante, corresponden a aquellos gastos que se meten o se encuentran embebidos en la obra. Es decir, aquellos que sí o sí tenían que realizarse para que el proyecto siga avanzando y que no y que están como que dentro del producto llamado obra. Tarrajeos, excavación, este asentado de ladrillos, pintado, todo eso se quedó, ¿no? Y los costos indirectos son aquellos que no necesariamente se permanecen dentro del producto llamado obra, edificio, carretera, puente, sino que son una actividad complementaria que se tenía que hacer para que pueda realizarse la ejecución del costo directo. Por ejemplo, supervisión de obra, por ejemplo, los sueldos de los ingenieros, por ejemplo, la luz, el agua, que está ahí variable, que atiende a todos, ¿sí? Entonces, todo eso es el costo indirecto. Ambos suman algo llamado costo total. Entonces, cuando yo les diga costo de mano de obra, costo de materiales, costo de equipo, estamos hablando de los gastos que vayamos a realizar para ejecutar el proyecto. ¿Sí? Eso es muy importante. Dentro de los costos regulares que tenemos en proyectos de construcción, existe el de mano de obra. ¿Sí? Para los que no saben, en Perú por lo menos hay tres categorías especiales de costos de mano de obra. Uno se llama operario, otro se llama oficial y otro se llama o tiene el nombre o la denominación de PO. Son las tres categorías oficiales. De menos a más, el que tiene el menor sueldo es el peón, luego el oficial y el operario. ¿Cuáles son los costos de esto? Si nosotros nos vamos a la Cámara Peruana de Construcción, a la página web, podemos exportar los costos actualizados. Sin embargo, estos costos cambian, ¿sí? También lo vamos a ver adelante, y se los voy a ir adelantando. Esos costos cambian. ¿Cuándo cambian estos costos? Lo normal es que en el Perú, por lo menos, entre julio y agosto se genere una huelga de los trabajadores de construcción civil. Los trabajadores reclaman ahí con sus pancartas y dicen, queremos un aumento, queremos un aumento. ¿Ok? ¿Por qué requieren un aumento? Porque la inflación es constante en el país. Lo que hoy día, ¿no? Lo del pan, ¿no? Yo me acuerdo cuando el pan costaba cada uno a 10 céntimos, incluso menos, ¿no? 2 por 10, o sea, hace muchos años. ¿Sí? Ahora voy a comprar pan, creo que con tres recién puedo, con un sol puedo comprar tres panes. De todo el tiempo, desde que yo conocí ese pan hasta ahora, ya han pasado creo que como 20 años, 25 años tal vez, 20 años, pongámosle así. ¿Okay? Entonces, la inflación crece anualmente. Por lo tanto, si mi sueldo se mantiene, estoy perdiendo plata. Si ustedes ahorita están trabajando y tienen un sueldo y a la fecha ha pasado un año y no les han subido siquiera un 4%, están perdiendo dinero. Se tiene que exigir un aumento de sueldo, pero no un aumento de sueldo diciendo duplícame, dame un 40%, ¿sí? Si es difícil para nosotros exigir un aumento de sueldo, usemos la estrategia de la inflación. Anualmente, ¿cuánto subió la inflación en el país? 3%, esas 3.5 o 4%, si mal no me acuerdo. Es decir, que todo está 3.5% más caro. Si tu sueldo se mantiene, estás comprando las cosas un 3.5% más caro. No está bien, porque tú trabajas y tienes que estar tu sueldo acondicionado al mercado. Por lo tanto, si yo voy a pedir un aumento de sueldo, probablemente diga, oye, aumentame para poder costear la inflación por lo menos y aumentame un 3.5. Lo normal es que cuando uno pide un aumento, pide un 5% más o menos, porque cubren algo la inflación y lo que se puede venir de inflación a la larga. ¿Ok? Listo. Los operarios, oficiales y peones también hacen lo mismo. Van entre julio y agosto. Ahora por COVID creo que ya no lo hacen, pero cuando no había COVID, iban entre julio y agosto. Se plantaban frente a la Capeco y hacían un meeting, ¿no? Y decían que, no, que queremos que nos suban los sueldos. Habían los dirigentes, se reunían con los ingenieros, con el director de la Cámara Peruana de Construcción, coordinaban, etcétera, y les subían un sol 50, un sol 20, que representen un poquito la inflación y listo. ¿Sí? Hasta ahí iba. Entonces, para nosotros como gestores de costos, vamos a tener en cuenta tres factores de costos acá: el peón, el oficial y el operario. Cada uno con su costo, con su valor,
y también considerando que entre julio y agosto va a haber algún cambio y se les va a incrementar a cada uno un sol, 80 céntimos por hora hombre, va a haber de todas maneras un cambio. ¿Ok? Lo digo porque en algún momento yo puedo hoy día, miren, yo tengo, hoy día estamos en enero, ¿no? Tengo a 7 operarios, 2 oficiales y un peón, y yo les pago un monto. Febrero les sigo pagando el mismo monto, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre ya ellos me comienzan a cobrar más. Octubre ya estoy pagando más, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si yo no sé que estoy pagando más y todo el año, digamos, llego a diciembre y les voy a pagar lo mismo y les hago un control de costos y digo, a ver, ¿cuánto le pongo al oficial? Y le considero lo mismo que yo le cobraba antes o que él me cobraba antes al inicio de obra en enero, va a estar mal, ¿sí? Porque no estoy colocando el valor real. Entonces, dentro de la gestión de costos es importante conocer estas nociones. ¿Qué pasa con el personal de obra? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Cómo se identifica? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? Para que cuando ustedes hagan las estructuras de control de costos, si por ahí le pongo la variable de que la obra empezó en enero y terminó en diciembre, ustedes automáticamente digan, bueno, entonces sí va a haber un incremento de costo. La mano de obra no se va a mantener igual. ¿Ok? ¿Sí? De eso se trata. Ahora, en esta gestión de costos de mano de obra, hay dos trabajadorcitos que ven por acá que no tienen un sueldo fijo asignado, que su sueldo depende de quién, de nosotros, de los residentes de obra, gerentes, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos asignarle un sueldo a ellos. Ahora, el sueldo de ellos no es un sueldo de operario, oficial o peón, ¿no? Es un sueldo mucho mayor, ya que en primer lugar el capataz es el que dirige una cuadrilla, puede dirigir a 5 operarios, 7 oficiales y 5 peones, ¿sí? Que pueden estar en tarrajeo, en obras grises, etcétera. Esa es la labor del capataz, dirigir un bloque. Les controla su producción, los anima a que avancen, los presiona, está tras ellos. Por otro lado, hay un ente mayor que es el maestro de obra. El maestro de obra ya se encarga de coordinar con cada capataz y hacerle como que un control independiente a cada uno de ellos. ¿Ok? También hay obras que no manejan maestro de obra. ¿Sí? Hay presupuestos que solo manejan capataces y aquel que hace la coordinación con el capataz somos nosotros los ingenieros. ¿Sí? No el de costos, sino el de producción. El de producción hace su reunión con el capataz y le indica qué cosas tiene que hacer, por dónde debe de apuntar a solucionar los problemas. Listo. Y en los presupuestos nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Disgregado del área de presupuestos, ya les comenté, bien por horas hombre, como ven acá, o incluso por economía, ¿no? ¿Cuántos soles, dólares yo tengo por gastar por mano de obra? Va a depender. Pero acá ya nos vamos dando cuenta que va a haber estos techos, que son estos nuestros supuestos, nuestros límites de mano de obra. Lo mismo va a pasar con materiales, ¿sí? Los materiales también van a ser incidentes. Que estemos gastando más bolsas de cemento para producir este concreto, que estemos gastando más estructura metálica para hacer barandas, pueden incidir en el costo del presupuesto. Para esto tenemos que hacer estrategias de control de costos. ¿Cómo controlo estos costos? Probablemente la estructura metálica, como no somos especialistas y no hay alguien que esté controlando que usemos material, lo tenga que subcontratar, es decir, que alguien más lo haga. Si alguien me dice, Rommel, te voy a hacer esta estructura por 20.000 y yo agarro mi presupuesto, a ver, ¿cuánto va a pagar mi cliente? 25.000. Ya, vamos, avanza. ¿Ok? Pero para otras, como materiales, en este caso el concreto que se estaba vaciando y que yo hago directamente, probablemente sea más importante con el capataz tomar baldes, ¿ok? Y ponerle medidas, ¿no? El cemento, solo una bolsa. La arena, tienes que ponerlo a ras de acá. O nosotros le marcábamos antes con el corrector, o el corrector le marcábamos el nivel de agua, el nivel de arena, al cual tenían que llenar para poder hacer una combinación más exacta. Y así no pasarnos, ¿no? Y así cuando el capataz o el operario agarraba los baldes de arena, sabía dónde tenía su tope y en función de eso hacía sus proporciones, ¿sí? Si se dan cuenta, poco a poco, en cada proceso constructivo, vamos buscando formas de controlar. Si bien pueden decirme, Rommel, eso no estás controlando el costo, estás controlando un poquito el proceso constructivo. Finalmente, eso tiene un impacto en el costo, porque voy a usar menos material, por lo tanto, lo que yo había considerado en mi presupuesto me va a sobrar y ahí voy a tener economías, ¿no? Esa es una perspectiva. Y en el presupuesto también vamos a tener la incidencia de los materiales. ¿Sí? Igual durante el desarrollo de la siguiente sesión, que vamos a comenzar a hacer controles también, vamos a poder ver esto, ¿sí? Dónde está, cómo se reporta, cómo debe ser el control del material y todo. Equipamiento también.
En equipamiento hay dos equipamientos, ¿no? Desde maquinarias que podemos usar hasta equipos personales. La verdad, los equipos personales no es algo que vayamos a hacer incidencia en control. ¿Por qué? Porque si yo necesito carpinteros, ellos traen su equipamiento. Entonces, yo estoy cobrando por eso. Yo tengo que controlar cuántos equipos le voy a comprar. No, no me va a interesar mucho, ¿no? Eso ya viene directo. Pero si yo soy el que va a comprar equipos pequeños, ya sea un destornillador, ya sea alicates, etcétera, ahí sí me va a interesar un poquito más esta gestión del control de equipamiento. Pero ¿qué equipamiento es el que debo controlar si es que yo tengo esto? Porque al hablar de un taladro, ¿de cuánto estoy hablando? El mío me costó creo que 125 soles mi taladro, mi taladro simple. Eh, Pero este de acá, ¿no? Este monstruo, la excavadora, cuando yo hago excavación, cuando hago sótanos, cuando hago terraplenes para lo que son carreteras o diques, esto es una incidencia bastante grande, porque la hora hombre de este me puede costar 150 soles. La hora máquina, perdón. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que voy a estar pagando casi por una hora de trabajo una de estas herramientas, yo voy a estar avispado y comenzaré a controlar mi equipo, ¿no? A ver, ¿qué estás haciendo? Estoy llenando combustible. Ya, está ahí tomando gaseosa, mirando el celular y ya llenó el combustible. Oye, pero ya terminaste de llenar combustible. Vuelve a excavar. Ok, entonces yo lo voy presionando para que siga trabajando y siga produciendo. Ok, si es que nosotros estamos alquilando por horas. Si digamos, tú controlas y dices, te contrato por metro cuadrado, bueno, el tema de controlar las horas de trabajo pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces va a depender de nosotros como gestores de costos qué herramientas de control uso y de a qué voy a controlar. Si son subcontratos finalmente, el tema económico no me va a importar mucho porque son topes o ya cierro con ellos unos factores o unos valores totales. Lo único que me va a importar es avance para que no me pase las fechas finales, ¿sí? Eso es, por ejemplo, la perspectiva que nos va a pasar ahí. Y así como los otros vamos a tener horas hombre, o perdón, horas máquina o un costo asignado a el equipamiento. Y el último factor importante que nosotros podemos tomar en cuenta para la gestión de costos son los subcontratistas. Realmente hay proyectos en los cuales, si yo he visto que las empresas constructoras subcontratan todo, absolutamente todo. El único que es un trabajador directo de la empresa constructora es el residente de obra. Con decirles que el staff, jefes de oficina técnica, asistentes, practicantes, metradistas, seguridad, todos son trabajadores de una empresa contratista, de una empresa subcontratista. ¿No? Es como que yo compro management, aquí los armo ustedes chicos y nos vamos a una obra, pero ustedes no son trabajadores de la obra, ¿sí? Ustedes son trabajadores de la subcontrata de la obra. ¿Por qué hacen eso? ¿Sí? ¿Por qué algunas empresas tienen esa política del 100%? Depende de cada empresa, ¿sí? Yo conozco empresas que trabajan con una parte de personal directo y otra parte de subcontratistas, y también está el otro lado de las empresas que trabajan 100% con subcontratistas, y el residente de obra es una persona que netamente administra. Programa fechas de entrega y administra valorizaciones. Nada más. Ese es su rol frente a todos los subcontratistas, ¿sí? Es una perspectiva. Si alguien quiere o la empresa constructora quiere hacer esta perspectiva, bueno, tiene todo el derecho. Como les digo, lo positivo de esto es que tú ya sabes cuánto vas a gastar. Y si el contratista se equivoca, él tiene que asumir la reparación, el gasto que genere su error. Si es directo a tu personal, tú asumes. Entonces, en subcontratistas, nosotros vamos a tener alternativas de subcontratos y que vamos a tener que controlar en función de cuál elijamos para el proyecto. Del